Gloria al nombre del Señor. Tome su lugar, por favor, colóquese cómodo. Vamos a estar dándole gracias a Dios por este tiempo especial para meditar en su palabra. Por favor, incline su rostro al Señor. Acompáñeme en esta oración. Padre Celestial, gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Hoy oramos, Señor, en esta escuela dominical donde familias, donde tus hijos se acercan, Señor, como hijos por la gracia, hijos por tu misericordia. Señor, nos acercamos para recibir el alimento del Padre, el alimento que se sirve espiritual en esta mesa, Señor. Oramos para que seas en esta mañana hablando a cada uno de nuestros corazones, desde la persona que viene por primera vez, o ya sea a los hermanos que ya nos acompañan, que hacen parte de esta iglesia, Señor. Oramos para que tu Espíritu Santo nos esté guiando y esté rearguyendo nuestro corazón a través de su palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Quiero que por favor saque su agenda, si ha traído de dónde apuntar, y vamos a tomar el tema en esta mañana, un tema muy especial. La Biblia nos habla de muchas formas en que Jesús llamó a sus discípulos. Un seguidor de Cristo es reconocido por varios roles. A ver, me explico. Voy a explicar esto de los roles. Imaginémonos, en mi caso, mi papá no solo es mi papá, sino que también es mi pastor, también es mi jefe porque trabajo para él. Hay ciertos roles en una misma persona. Hay varias facetas que él desarrolla en mi vida. Jesús habló acerca de sus discípulos, que habían roles que sus discípulos debían seguir. Por eso los discípulos son nombrados de muchas formas en el Evangelio. Una de ellas es precisamente la palabra discípulo, pero también encontramos palabras como ovejas. Mis ovejas conocen mi voz y me siguen. En otras partes del Evangelio se menciona a los seguidores de Cristo como amigos de Cristo. Jesús también les llama: ustedes son mis hermanos. Y hay un sinnúmero de roles especiales que esconden un maravilloso sentido, porque Jesús no nos llamó de esa forma sencillamente porque no tenía otra forma de nombrarnos, sino porque cada forma en que se menciona a un creyente tiene algo importante y algo profundo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hoy vamos a estudiar una de esas formas, y es precisamente la manera en que Jesús nos llama embajadores. Vamos a colocar ahí embajadores de Cristo. Más allá de otro sentido, ser un embajador de Cristo es una gran responsabilidad, y creo que hoy lo vamos a estar meditando a través de la palabra del Señor. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Dios no solo desea que le aceptemos, sino que desea que le representemos. Y esta es la consigna principal de este mensaje. ¿Por qué ser un embajador de Cristo? Porque Dios nos ha llamado no solamente a guardar nuestra fe y a escondernos del mundo, sino todo lo contrario. Jesús oró en Juan 17: te ruego que los guardes del mundo. Pero también fue claro al decir: mis discípulos son como luz en medio de las tinieblas. ¿Cuántos dan gloria al Señor? La luz no se esconde debajo de un cajón. La luz no se esconde en un lugar opacado. Todo lo contrario, la luz se pone en lo alto para iluminar las tinieblas que le rodean. No es las tinieblas quien apagan la luz, sino es la luz quien disipa las tinieblas. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Vuelvo y repito esta consigna con certeza, diciendo: Dios no solo desea que le aceptemos, sino que desea que le representemos. Mira el que está a su lado y dígale: eres un representante de Dios. Seguramente en los colegios, en las universidades, en los trabajos, muchos cristianos trabajan de manera incógnita, es decir, de manera sigilosa, no llamando la atención. Ni siquiera se puede decir, en un reciente estudio se pudo demostrar que la mayoría de creyentes en una iglesia, visitando sus lugares de residencia, los vecinos de su cuadra ni siquiera sabían que eran cristianos. Hágase esta pregunta: ¿su vecino sabe que usted es cristiano? ¿Sus amigos del trabajo saben que usted es cristiano? ¿Sus amigos de la infancia saben que usted es cristiano? Y creo que cuando la respuesta no siempre es positiva, significa que hemos apagado este maravilloso rol de un cristiano: ser un representante de Dios. Este título nos hace honorables delante de Dios. La Biblia dice: cualquiera que se avergüenza de mí
delante de los hombres, no le tendré en cuenta delante de mi Padre. Así que hay algo muy importante aquí cuando hablamos de representar a Dios. A medida que transcurre el desarrollo de esta sociedad, notamos que la gente se vuelve muy representativa. Algunas personas representan la política, algunas personas representan las instituciones, otros representan artistas, movimientos culturales, movimientos sociales. Solo con una persona podríamos reconocer toda una idea, toda una filosofía. Hoy ver a un hombre, un candidato presidencial, puede ser realmente ver el símbolo de toda una política y serie de ideas. La manera en que actúas representa y da una imagen de la persona que eres. Tome mucha atención. La gente en el mundo no está mirando su credo. La gente en el mundo está mirando su comportamiento. La gente en el mundo no necesita de sermones teóricos. La gente en el mundo necesita de sermones vivenciados a través de nosotros. Esto es representar a Cristo. Pero solamente nuestra imagen habla de quiénes somos realmente. Tu imagen habla de tu familia. No solamente habla de nosotros mismos, sino que habla de las personas que nos rodean. El solo que usted me pueda analizar o yo poderle a usted analizar demuestra que quizás me da una imagen, una idea de tu familia, me habla de lo que crees, me habla de las personas que te rodean, tus amigos, me habla de la iglesia también, me habla de tu filosofía o manera de pensar. Me das una imagen de muchas cosas. Y este es un principio importante. No podemos ignorar el hecho de que llevamos la imagen de Cristo a otros. La razón por la que hoy en Estados Unidos, como uno de los países más crecientes en el ateísmo, y Latinoamérica también de alguna manera llena de ateísmo, llena de personas que no están familiarizadas o no desean conocer de Dios. Esto se debe a que precisamente no hay nadie que muestre la imagen de Dios. Hoy la gente no quiere conocer de un sistema religioso. La gente quiere conocer a Cristo. Y la única manera de mostrar a Cristo es a través de nuestra imagen. Pablo llegó a aseverar o asegurar de cierta manera esta realidad. Pablo dijo: ya no vivo yo, mas ahora vive ¿quién en mí? Cuando Pablo dice esto, significa que ahora es Cristo quien gobierna su conducta. Es el Espíritu de Dios quien conduce su comportamiento. Si esto no está sucediendo en los cristianos de hoy en día, significa que la imagen de Cristo está distorsionada. El solo hecho de que hoy miremos los testimonios o que la gente mire hacia nuestras vidas puede decir más de Jesús de lo que usted cree. Estoy seguro que hay gente afuera que no desea conocer del Jesús que usted conoce, o que no desea conocer del Cristo que la gente predica. ¿Por qué? Porque suena bonito en palabras, pero se ve muy feo, muy distorsionado en tu comportamiento. ¿Para qué quiero ser un cristiano? ¿Para parecerme a ti?, se preguntan muchos. ¿Para qué quiero ser un cristiano? ¿Para llenarme de amargura? ¿Para llenarme de juzgando a todo el mundo y ser una persona despreciable en cierto sentido? Creo que esto no es nada interesante para alguien que quiere conocer a Dios realmente. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? El grave error que cometen muchos cristianos es actuar conforme al mundo, es acomodarse a la cultura. La imagen de Dios se distorsiona también cuando lo que parece que era blanco ahora se torna gris, y lo que parece que era negro ahora se torna gris. Hoy en día hay un lema en esta sociedad y parece que es un lema que también empieza a filtrarse en lo profundo, en la médula ósea del cuerpo de Cristo. Es el lema de que nada es verdad. Cada quien tiene su verdad, cada quien cree a su manera. Al fin y al cabo todos somos distintos. Y esta filosofía se ha involucrado en las filas de la iglesia. Cuando tú piensas de esa manera, la verdad de Cristo deja de ser objetiva y tomas la Biblia como te place, pero no tomas a Dios de manera seria. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? En otras palabras, parece una luz que ilumina, pero no es una luz que ilumina, simplemente es una sombra en medio de tinieblas. ¿Cuántos glorifican al Señor? Esto nos deja una gran pregunta de reflexión en esta mañana. ¿Puede un cristiano actuar y vivir la vida tal como le place sin tener en cuenta su comportamiento o el comportamiento que Jesús
testificó en el Evangelio? ¿Podemos ignorar la vida y el ejemplo de Cristo y pretender que somos herederos del reino de los cielos? ¿Podemos ignorar el ejemplo del Señor para actuar frente a nuestras familias, para actuar frente a nuestros amigos, para actuar frente a nuestros colegas? Por eso este mensaje es tan importante en esta mañana. Miremos algunas ideas importantes que hacen que seamos embajadores de Cristo. No cualquiera es un embajador de Cristo. Cualquiera se puede colocar una corbata, una camisa, manga larga, o un vestido, una falda larga. Cualquiera puede hacer este tipo de cosas, pero no todos representan la imagen de Dios. El mundo no necesita un vestuario para querer cambiar su comportamiento. El mundo necesita ver el corazón de un creyente. Todas estas cosas las hacemos para glorificar el nombre del Señor y para no ser piedra de tropiezo a otros. Pero ¿qué se dice del corazón y del comportamiento, las actitudes? Vamos a ver estas ideas. En primer lugar, ¿qué es ser un embajador de Cristo? Vamos a responder a esta pregunta con el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Acompáñeme, dirige hacia su Biblia y leamos estas líneas. Voy a estar leyendo también otras versiones bíblicas para que usted tenga un mayor entendimiento mientras lee en pantalla la versión Reina Valera. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Es como si Dios rogase por medio de nosotros. Así os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. La versión Dios habla hoy dice: así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo le rogara a ustedes por medio de nosotros. Así pues, en el nombre de Cristo le rogamos que acepten el reconciliarse con Dios. Hay algo maravilloso en el entendimiento de ser un embajador de Cristo, y es que comunicamos un evangelio, comunicamos una verdad, comunicamos una invitación del Señor. Un embajador transmite un mensaje. Es el representante de un reino extranjero. Nuestro reino no es terrenal, sino que es el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero el reino de Dios tiene un mensaje que darle al mundo. Y si nosotros somos embajadores, el apóstol Pablo describe en esta carta, es como si nosotros rogásemos a las personas. La gente ve en nosotros el ruego de Dios, el mensaje, la invitación de Dios, el llamado a reconciliarnos con el Padre. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Vamos a 2 de Corintios 5, 18 al 19, por favor. Acompáñenme en su Biblia. 2 de Corintios 5, 18 al 19. Verso 18, 5, 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Observe esto: el mensaje más importante que Dios transmite a través de sus embajadores es la reconciliación con Dios. La Biblia dice que Él no desea que nadie se pierda, pero a menos de que nosotros como embajadores traigamos este mensaje a la tierra, a nuestros amigos, a nuestra sociedad, a nuestra familia, no habrá lugar para la reconciliación. Todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. La palabra ministerio es la tarea especial. No hay otro rol más importante para un embajador de Cristo que tener el ministerio de la reconciliación. Vamos a Juan capítulo 13, 35. ¿Qué es ser un embajador de Cristo? Somos personas que llevamos el mensaje de la reconciliación. No estamos aquí para condenar el mundo. Observe esto. No estamos aquí para condenar el mundo. Estamos aquí para reconciliar al mundo con Cristo. Cuando usted entiende esto, va a dejar de ser piedra de tropiezo para otros y va a convertirse en una razón, en un brazo de ayuda para aquel que se está hundiendo en el pecado.
Es un discípulo de Cristo, quien es diferente, porque ama al Señor. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Por qué ligamos este versículo con el anterior? Porque usted jamás podrá llevar el mensaje de reconciliación a menos de que aprenda a amar lo que Dios ama. Y la Biblia dice que Dios ama a la humanidad. La Biblia dice que Dios ama al hombre. Cuando no se desarrolla amor en nosotros por las personas, cuando no te interesa la necesidad de otros sino solo la tuya, empiezas a fracasar en tu vida cristiana. De hecho, el mismo evangelio dice: no hay mayor mandamiento que este. Contra esto no hay ley. Amar a Dios sobre todas las cosas, pero al mismo tiempo, ¿qué? Amar a los demás. Y es curioso, coloquemos aquí el ejemplo de una balanza. Por un lado, en el mundo hay personas que no aman a Dios porque sus hechos lo niegan. Pero hay gente que desarrolla actitudes a favor de los necesitados, incrédulos. Gente que donar o dar a favor de otras personas en necesidad no les es complicado. Gente con fundaciones, gente con deseo de ayudar. No es necesario rogarles para que ayuden. Y son incrédulos. Pero por otro lado encontramos a gente que ama al Señor, pero que condena al mundo, que no da oportunidad, que no reconcilia al mundo con Dios, sino que no ayuda mucho. ¿No ha oído usted esa frase que dice: hay gente que saca más gente de la iglesia que la que trae? ¿Se ha oído ese dicho? Esto es simplemente una de las pequeñas evidencias de que mucho cristiano no está siendo de bendición, no está sirviendo de mucho en la reconciliación. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Jesús habló de esto también y dijo: cualquiera que sea piedra de tropiezo a uno de mis pequeños ha perdido el derecho a la vida. Es como si, creo que hay muchos tipos de muerte. La gente le teme a la muerte por fuego y la gente le teme a la muerte por ahogo, asfixia. Y Jesús dice: cualquiera que es de tropiezo para mis pequeños, mejor le es que se ate una piedra de molino al cuello. ¿Y qué? No le dio cualquier muerte, le dio una de las peores muertes. De alguna manera Dios está interesado en que seamos ayuda para este mundo en vez de piedra de tropiezo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Juan 17:14, ¿qué nos dice al respecto? En esto conocerán que sois mis discípulos. En esto conocerán que somos embajadores de Cristo. Juan 17:14 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Hay algo que identifica a los creyentes. El mundo no siempre toma el mensaje de la reconciliación de la mejor manera. No todos se quieren reconciliar. Y eso es lo que la oración de Jesús dice en Juan 17. Les di tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco, ¿qué? Yo soy del mundo. Querida iglesia, cuando yo le digo que usted representa un reino que no es de aquí, más allá de representar la iglesia, nosotros estamos representando el reino de Dios. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Mucho cuidado. Hay mucha gente que ha querido representar el reino de Dios, pero no lo está haciendo con un enfoque bíblico. Lo está haciendo en un enfoque ¿de qué? De intereses personales. Observe muy bien. ¿Cómo es posible que hace unos años hombres o instituciones religiosas convencieran a supuestamente discípulos en Cristo de matar musulmanes, y entre más musulmanes mataran, más rápido se iban al cielo? Estoy hablando de aparentes cristianos. ¿Cómo es posible de que hoy se adoctrine a las personas para causar daño, para hacer cosas que Jesús jamás hubiera hecho, con una idea supuestamente espiritual? Tenga mucho cuidado de cómo actúa. Y tenemos que tener cuidado de cómo está actuando la iglesia. La apatía por las almas perdidas, el desinterés por evangelizar, el desinterés por servir, el desinterés del congregarme, son solo evidencias de que algo está fallando en nuestra forma de ser cristianos. Esto es simplemente una muestra de que el Espíritu Santo está
equilibrando nuestra vida en una balanza. Y cuando no se da el fruto necesario, significa que cuando un árbol no da suficiente fruto, algo le está faltando en la raíz. ¿Qué está sucediendo con los embajadores de Cristo? ¿Qué está sucediendo con los representantes de Dios en esta tierra? ¿Estamos representando a Dios o estamos representando otra cosa? Yo siempre que me siento y tengo la oportunidad de oír a un predicador, a un evangelista, hay mucha gente con ese título, siempre miro a la persona y digo, él trae intereses. Todo predicador, todo creyente que anuncia un evangelio, que anuncia un mensaje, tiene intereses. Lo malo no es tener intereses, lo malo es qué tipo de intereses tienen las personas. Cuando nuestros intereses no están representando los intereses de Dios, algo falla. Escúcheme bien. Creo que todo predicador afuera en el mundo empieza diciendo esto es palabra de Dios, pero usted no sabe si es palabra de Dios a menos de que conozca los intereses de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuáles son tus intereses por ser cristiano? ¿Cuál es tu único interés por estar en este lugar? ¿Qué representas en este lugar? ¿Solo te interesa la conversión de tu familia? ¿Solo te interesa alguna provisión para una necesidad actual que tienes en tu vida? ¿Solo te interesa la fe en Cristo para sobrellevar malos momentos? Si esto solo es así, creo que nuestra fe está no fundamentada sobre la roca, sino sobre arena. ¿Sabe qué pasa cuando la fe se fundamenta sobre arena? Tarde o temprano la mar termina derribando ese tipo de fe. Pero cuando aprendes a fundamentarte en la roca, cuando aprendes a representar los intereses de Dios, cuando aprendes a vivir para complacer los propósitos de Dios, en ese momento tu vida ya no está en fundamento débil, sino en fundamento fuerte, que es Cristo Jesús. Aplauda su nombre en esta mañana. Vamos a un segundo punto. En primer lugar, estábamos respondiendo a la pregunta: ¿qué es ser un embajador de Cristo? Ya nos dimos cuenta que un embajador de Cristo es la persona que representa, que lleva un mensaje del reino de Dios. En segundo lugar, ¿por qué necesitamos representar el reino de Dios? Acompáñenme a Primera de Juan 2:9, por favor. Primera de Juan 2:9. Esto no es el Evangelio de Juan, sino la carta de Juan al finalizar. Primera de Juan 2:9 al 11. ¿Cuántos están aprendiendo en esta mañana? No se sienta usted regañado. Esto es un mensaje que debe traer esperanza, debe traer aliento para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? A veces la palabra me coge y me dice: Andrés, despierte, ¿qué es lo que está haciendo? Revise su fe, reflexione sobre lo que hace para Dios y conviértase en un verdadero discípulo. Primera de Juan 2:9 al 11, ¿qué dice? El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ¿está todavía en qué? ¿Sí ve el calificativo? ¿Está qué? ¿En qué tiempo? Está todavía, permanece aún. Desde este punto de vista, la oración de fe no es una confesión momentánea. Aceptar a Cristo no es solo una confesión, amigo y hermano. Solemos orar por las personas que vienen por primera vez. Oramos por ellas. Ellas hacen una confesión práctica, reconociendo públicamente el nombre de Jesús, pero esta confesión no es suficiente para aceptar a Cristo. ¿Qué es lo que determina si usted aceptó a Cristo? Usted podrá decirme: hace 10 años yo entregué mi vida a Cristo. La única manera de estar seguros de que usted entregó su vida a Cristo no es una confesión. Es más allá de la confesión. La Biblia habla de la confesión, claro. Quien confiesa con su boca, pero también dice que ¿qué? El que cree. No dejó solo la confesión ahí como único requisito de aceptar a Cristo, sino que dejó una evidencia del corazón. El que cree, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, aún no ha creído. Escúcheme bien. Podemos estar frente a una iglesia de incrédulos,
Es increíble. En alguna ocasión oí a un evangelista decir: a veces creo que estoy discipulando demonios. Porque cuando una persona permanece en pecado y está conformada a su pecado, no tiene ni el más mínimo deseo de arrepentirse, quiere decir que está gobernada por el reino, no precisamente de Dios. Cualquiera que aborrece a su hermano está dando muestra de que no está siendo gobernado por el reino de Dios, sino es otro tipo de gobierno quien lo gobierna. Está todavía en tinieblas. ¿Puede un creyente estar en tinieblas? La respuesta es no. Pero ¿qué pasa si un cristiano está en tinieblas? Su confesión, su credo puede afirmar que Dios es su Señor, pero a menos de que le sirva, usted no podrá llamar Señor a Cristo. A menos de que se llene el Espíritu Santo, usted no podrá llamar Señor a Cristo. ¿Sabe una cosa? La Biblia dice en Juan 3 que cualquiera que cree en Él tiene vida eterna, ¿verdad? La gente en el mundo cree que creer solo es ¿qué? Un acto de confesión y aceptar de que Dios existe. Yo quiero decirle en esta mañana, los demonios hacen lo mismo. Los demonios en el infierno saben y aceptan la realidad de que Dios existe. Los demonios en el infierno creen en este concepto tan básico de que en Dios hay poder. El endemoniado Garadero, cuando hablaba a esa legión de demonios y habló con Jesús, lo primero que los demonios hicieron fue reconocer el poder de Dios. Escúcheme bien, al menos los demonios lo reconocen. ¿Qué tienes contra nosotros? Esa frase significa: tienes el poder de hacernos algo. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Y despavoridos rogaban para que les expulsase y fuesen a los cerdos. Amigo y hermano, no nos confundamos con la idea de que somos embajadores o somos creyentes solo con el hecho de confesar a Jesús públicamente, porque los demonios también creen esto. Así que creer en el Señor es poder dar evidencia con nuestra actitud, con lo que representamos, con nuestra forma de ser. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? El que dice estar en la luz y aborrece a su hermano todavía anda en tinieblas. Marcos 16:15, acompáñenme por favor. No todos son hijos de Dios. Todos son criaturas de Dios. Somos hechos a su imagen y semejanza. Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y anuncien este mensaje de reconciliación. Prediquen el evangelio. Predíquenlo a toda criatura. Necesitamos ser embajadores, porque Dios mismo nos pide serlo. Esto no es una idea de un pastor o de un líder religioso. Todo lo contrario, esto es el deseo profundo del corazón de Dios. En la Biblia usted encuentra pocos mandatos tan fuertes, y uno de ellos, el gran mandamiento o la gran comisión, en este caso la gran comisión, es algo innegociable. No puede haber un creyente que no dedique su vida a esto. Hoy en día Satanás ha engañado a la iglesia haciéndole creer que el que predica es el pastor, que el que predica es el líder. Escúcheme bien, si usted se come ese cuento, está perdiéndose de gran bendición. Porque Jesús habló con sus discípulos, habló con sus seguidores y les dijo: es necesario que hagan esto. Si yo preguntase en esta mañana, levánteme la mano aquí la persona que tiene un discípulo en la iglesia. Hacer un discípulo en la iglesia no es traer un invitado nuevo. Creo que ahí empieza todo. Creo que empieza por una invitación, pero hacer un discípulo es encargarme de que esa persona conozca acerca de la oración, conozca acerca del ayuno, conozca acerca de la palabra y empiece a tener una relación personal con Dios al punto de comprometerse a través de cosas como el bautismo y la Santa Cena. Si yo le pregunto a usted cuántos discípulos hemos podido formar,
Creo que no todos nosotros podemos levantar la mano satisfactoriamente y decir: hey, en estos 15 años de vida cristiana he podido por lo menos tener un discípulo. Cuesta. Pero Satanás muestra esto como algo no necesario, como algo opcional, como algo que no tiene una importancia. Desde este punto de vista habrá mucha gente decepcionada en esta mañana. Yo creí que el Día de las Madres iban a predicar de algo más atractivo. Jesús le dijo a Judas: a las viudas y a los pobres los van a tener todo el tiempo, pero a mí no me van a tener siempre aquí. Deja que esta mujer lave mis pies con su perfume. Yo podría decirle en esta mañana: a las madres, a nuestros amigos, a nuestros hermanos los tenemos todo el tiempo, pero este mensaje es una necesidad más importante, más allá de nuestros familiares, más allá de nuestros seres queridos, más allá de nuestros propios deseos o metas personales. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Aplauda su nombre en esta mañana. Jesús dijo: era necesario. Vamos a Mateo capítulo 10, verso 16. Es necesario que sean embajadores, es necesario que prediquen el evangelio, es necesario que la iglesia se despierte y deje de estar entenebrecida en un estado de quietud, en un estado de desinterés por los que sufren necesidad. Creemos en la doctrina de que Cristo vendrá. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos creen que Cristo vendrá? Pero le hago una pregunta: ¿cuál cree que es la razón por la cual no ha venido? Yo espero la venida de Cristo, pero también espero que el mundo pueda estar reconciliado para cuando Él venga. Porque si solo estás esperando la venida de Cristo y no haces nada para que el mundo se reconcilie, significa que eres un cristiano que no cumple su deber. O todo lo que estamos hablando. A mí me preocupa. Me preocupa saber que la venida de Cristo está cerca y mi familia aún no ha creído en Él. Me preocupa. De hecho, miremoslo desde este punto de vista. El evangelismo no es negociable. Hoy los niños en la tarde van a salir a hacer una actividad en el parque con la idea de felicitar a las madres. Aquí en el municipio de Girón van a compartirles de Cristo también a las mamás. La idea de la evangelización no es negociable. Miremoslo desde este punto de vista. Si usted sabe que al lado, en el edificio donde vive, supongamos que es un edificio, en el edificio de su vecino, el apartamento de su vecino empieza a echar humo y empieza a oler a quemado, y usted sabe que ahí está la hija del vecino, está el vecino y seguramente está durmiendo, tomándose una siesta, pero empieza a salir humo y empieza a salir fuego de su alcoba, de su apartamento. Mi pregunta es: ¿usted qué hace? Además de llamar a los bomberos, ¿qué haría? Vecino, te estás quemando, por favor, vecino. Si quieres levantarte, vecino. Qué pena incomodarle, vecino. De pronto sueno agresivo, pero te estás quemando, vecino. Nadie entra con esa actitud. El diablo nos ha engañado de que nos van a apedrear si anunciamos a Cristo. Y aun cuando eso sucediese, el Señor estaría a favor de nosotros. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Cuando usted toque a la puerta de un corazón, hágalo con fuerza. Cuando yo digo fuerza, no le estoy diciendo hágalo con agresividad. Le estoy diciendo hágalo porque usted sabe que se está quemando la casa de su vecino. A veces nos da una pena con nuestra propia familia hablarles de la palabra o tocar una idea en cuanto a lo que dice la Biblia. Ay, es que me van a decir el fanático, me van a decir el loco. Si usted sabe que su familia se está quemando, mi pregunta es: ¿usted qué haría? Yo no dudo en tirar la puerta con el pie y entrar y sacar al que pueda sacar. Eso es precisamente lo que la Biblia dice que es el evangelismo, a menos de que el mundo se reconcilie con Dios. Ahora escúcheme bien algo. Hay gente y hay creyentes que se han escudado bajo la promesa: yo y mi casa serviremos a Jehová, yo y mi casa seremos salvos. ¿Cuántos dicen amén? El que cree en mí
tendrá vida eterna y si yo creo, mi casa se salvará. Escúcheme bien, eso es una promesa, pero es una promesa que tiene una responsabilidad. Si usted no predica un evangelio de reconciliación, no crea que su hijo se salvará o su familia se salvará. Porque ¿cómo? ¿Cree usted que alguien llega de manera inconsciente al cielo? ¿O llega por acto de... Si usted no predica, la gente no tendrá oportunidad de reconciliarse con Dios. No tengamos temor de hacerlo. Aun cuando de 100 veces que prediquemos simplemente uno nos haya escuchado, aun cuando seamos perseguidos por causa de este mensaje, la Biblia dice: no desistan de ser representantes de Dios, no desistan de predicar el evangelio de Cristo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? He aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. ¿A quién le gustaría encontrarse un lobo en su camino? Apenas usted ve el pincher del vecino aullarle, ya le da miedo. Jesús dijo: ustedes irán en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Cuál es la recomendación del Señor para ser excelentes embajadores? Prudente, sea prudente cuando le habla a una persona que no conoce de Dios. A veces nos disgustamos porque la gente no le toma importancia al mensaje. Escúcheme bien. En una ocasión salí a evangelizar y una de las jóvenes que iba conmigo se me acercó y muy triste me dijo: pastor, me cerraron la puerta. Y la mayoría de personas que les hablo, todos me dicen que no quieren escucharme. Y ella estaba muy triste. Y yo le decía: bueno, tienes que pensar en que no debías esperar otra cosa. El mundo es hostil a este mensaje. Ahora, ¿qué esperabas? ¿Tocar a puertas de gente ya convertida? En una ocasión fue a evangelizar y se me acabó la tinta del lapicero precisamente cuando estaba llenando los datos, y el hombre me dijo: ¿así de importante es su mensaje que no trae buen lapicero? Yo me quedé mirándole y le dije: tiene usted toda la razón, debí probar el lapicero. Me dijo: no te preocupes, sígueme compartiendo. Al final me dijo: yo soy retirado del ejército y soy cristiano. Yo le dije a lo último: bueno, me alegra haber practicado evangelismo con usted, pero le ruego por favor no me ocupe mucho tiempo, que voy a otra casa donde no hay convertidos. Llegando a una casa encontré un letrero que decía: y somos católicos. Toqué a la puerta y una abuelita salió y le dije a aquella abuelita: ¿cómo está, madre? Vengo aquí para compartirle una buena noticia, ¿le gustaría oírme? ¿Es de política? No. ¿De qué se trata? Le dije: de Dios. ¿Usted no leyó la puerta que dice que aquí somos católicos, joven? ¿Le presto gafas o qué? Estaba muy tensionada frente al tema de que le hablara de Dios. Le dije: mire, vecina, yo vengo precisamente buscando católicas, gente así como usted, que cree en el catolicismo, gente afirmada en la creencia. Quiero hablar con usted. Me dijo: ¿usted viene buscando católicas? Le dije: sí. Siga, siéntese, hablemos. Sed prudentes, pero al mismo tiempo sencillos. Hay un tiempo especial donde la serpiente decide atacar. Mire que la serpiente no siempre es comparable al diablo. De alguna manera este pasaje dice: sean prudentes como las serpientes. Si hay una virtud en este animal que es calificado como el peor de los animales, en una ocasión un hombre me dijo: uy, mire, cacé una culebra, me voy a comer esto. Le dije: ¿en serio usted come culebra? Yo creo que no me animaría a algo como eso. Sin embargo, hay virtudes en este animal, y una de esas es la prudencia. La serpiente no ataca en cualquier momento. La serpiente ataca en un momento, ¿qué? Pero todo el tiempo está estudiando a su presa. Sean prudentes cuando compartan el mensaje de Cristo. Escuchen a la persona con la cual van a compartir el evangelio. Voy a contar este último testimonio. Recuerdo que en una ocasión tomé un taxi
Con mi mamá salíamos de vigilia y el Señor nos llevaba hasta la casa. Y empezamos a hablar y compartíamos temas que necesariamente no tenían que ver con Dios por el momento. Pero empecé a desarrollar una familiaridad con Él. Empecé a tener algunos temas en acuerdo con Él, no siempre diferencias, sino en acuerdo con Él. Y Él de alguna manera empezó a venir todos los viernes de vigilia a recogernos. La segunda ocasión en que nos trajo, con mucha confianza, porque ya había empezado un camino de confianza con Él, ya pude hablarle de la palabra. Le dije: yo soy pastor de una comunidad de jóvenes, de una iglesia, y amo mucho la Biblia. Le dije: ¿usted qué piensa de la Biblia, amigo? Y empezamos a tener una plática como esa. De alguna manera creo que la mejor forma de evangelizar es estableciendo puentes de familiaridad con la persona. ¿Qué es más fácil? ¿Que usted oiga a un desconocido o que oiga a un amigo? ¿Qué es más fácil? ¿Que una persona quiera oír a alguien que se interesa por sus necesidades o a alguien que simplemente viene a llenar una ficha y hacerle repetir una oración? Cuando la gente ve que a ti no solo te interesa que la gente repita oraciones, sino que estás interesado en la necesidad espiritual, familiar y más allá de otro tipo de necesidades, la gente dice: yo quiero que me hables de Dios. Creo que eres una persona que quiere preocuparse por mí. Me está pasando eso, que me escuches. Aquella abuelita católica resultó contándome muchos problemas que tenía. Todos nosotros somos llamados a ser prudentes, pero al mismo tiempo a ser ¿qué? ¿Cuál es el otro calificativo? Sencillos. No venga como si usted fuera una persona de otro universo, por así decirlo, que no comparte las mismas necesidades. Hágase partícipe de lo que la gente está viviendo. Antes de evangelizar un barrio, suelo hacer un pequeño estudio de qué necesidades hay en el barrio, qué problemas afectan las familias de ese barrio. Hemos podido identificar pobreza, hemos podido identificar adicciones, vicios. Hemos podido identificar más de 4 iglesias en un mismo barrio, todas con doctrinas erradas. Cuando yo voy a compartir a una familia, tengo que tener en cuenta ¿qué? El contexto cultural, el contexto donde esas personas se relacionan. Si usted viene, mejor dicho, como si fuera otro universo, y no se hace partícipe de la necesidad de las personas, la gente no lo va a recibir, la gente no va a querer oírlo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Si estamos representando el reino de Dios, usted tiene que saber que Jesús se interesó por la necesidad de las personas. ¿Cuántos recuerdan la multiplicación de los panes y los peces? ¿Sí lo recuerdan? Cualquier predicador en esa época hubiera solo predicado. Cuando Felipe dijo: Señor, mire toda esta gente aquí que lo está siguiendo, ¿qué le dijo Jesús a Felipe? Dígales que se larguen, ya les prediqué. Esa fue la expresión de Jesús. ¿Cuál fue la expresión de Jesús? La Biblia dice: tuvo compasión. Diga conmigo: compasión. Los invitó ¿a qué? A sentarse. Pero además de que los invitó a sentarse, ¿qué dijo? Felipe, tenemos algo de comida cerca. Fue ahí cuando apareció el chiquillo con los peces y los panes. Y aunque era poco, escúcheme bien, usted dirá: pero yo no puedo transformar la necesidad de una persona en una familia. Tengo necesidades y ahora sí me voy a poner a interesarme por necesidades de otros. Escúcheme, de lo poco Dios hizo abundancia. Cuando yo pienso en mi familia, cuando yo veo a algunos hermanos que han crecido en su ministerio, yo digo: ¿quiénes éramos nosotros? Éramos personas que no teníamos capacidad de ayudar a nadie, y vernos hoy después del proceso de Dios nos da tanta alegría saber de que Dios ha multiplicado algo que no teníamos, algo que Él dio, que Él proveyó, y hoy podemos ser de bendición para muchas familias. ¿Cuántos glorifican al Señor? Escúcheme, no mire a su lado si hay los recursos necesarios. Simplemente disponga su corazón a servir a Dios, a servir a la gente, y Dios proveerá los recursos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Hace unos años la idea de tener un lugar propio para nosotros era algo loco, algo alejado de la realidad. Cualquier lote en Girón supera los 500, 600 millones de pesos, cualquiera.
Estamos hablando de lotes por lo menos de esta medida. De ahí para arriba no se bajaban de esa cantidad de dinero. Saber que hemos podido hacer una negociación y que ya tenemos un lugar propio es algo inimaginable, pero Dios proveyó los recursos. Dios provee los recursos cuando tienes pasión por la obra de Dios. Cuando tú tienes pasión porque tu familia sea salva, Dios te va a dar esa palabra de sabiduría, te va a dar el momento, te va a poder bendecir para que bendigas a tu familia. ¿Cuántos de los que están aquí han soñado con pagarle el estudio a sus sobrinos? ¿A cuánto les gustaría eso? ¿O a cuánto les gustaría visitar esa tía lejana o ese primo que hace rato no visita, que de pronto cayó, que está con con necesidades, que tiene un bebé, que tiene ahí, que le ha tocado una vida muy difícil? ¿A cuánto les gustaría visitarlo con una caja de mercado? ¿A cuántos? Pero a veces esas no son las ideas que están en nuestro corazón y nuestra mente. Yo creo que Dios patrocina sueños. El problema es que a veces no hay muchos soñadores. Dios patrocinó los sueños de José, porque Dios es quien nos da visión. Hoy en esta mañana Dios está dando de su visión, porque si Él no nos inyecta amor por las demás personas, nosotros no vamos a hacer nada. Usted puede salir de este culto con los brazos cruzados como si no hubiera escuchado un mensaje. Puede estar más interesado en la celebración del Día de la Madre, pero si el Espíritu de Dios está haciendo algo en esta mañana, Él está taladrando en tu corazón este mensaje. Y este mensaje tiene que provocar una reacción. Yo me asombro de los predicadores que cuando oran, la gente empieza de alguna manera a sentir la palabra y todo esto. Y más allá de que lloren en el altar, o más allá de expresiones maravillosas de adoración, más allá, yo no espero una reacción solamente acá. Ruego a Dios y oro a Dios para que la reacción de esta palabra se viva afuera. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Aplauda su nombre en esta mañana. Vamos a finalizar este tema tocando una tercera pregunta. Oído, ya vimos dos preguntas: ¿qué es ser un embajador de Cristo? Y en segundo lugar vimos por qué es necesario representar a Dios, al reino de Dios. Ya lo vimos en Primera de Juan 2:9, lo vimos en Mateo, en Marcos, la necesidad que Jesús nos enseña. Ahora vamos a responder: ¿cómo puedo ser un embajador de Cristo? Usted dirá: ¿sabe, pastor? Creo que nunca había escuchado un mensaje como este, en el sentido de que nunca me había interesado por representar a Dios. Estaba muy conforme con la idea de que yo iba a ser salvo, y creo que de ahí no pasaba mi fe. Pero creo que lo que habla Jesús a través del Evangelio me ha impactado y quiero empezar a ser un embajador de Cristo. ¿Cuántos en este lugar quieren empezar a hacerlo? Empecemos con esto. ¿Cómo puedo ser un embajador de Cristo? Tito 3:5, Tito capítulo 3:5 dice que es necesario, número uno, tener la presencia del Espíritu Santo. En la vigilia pasada se me acercan dos mujeres, poco las veía en la iglesia, y ella me dijo: necesito que ores por mí. Yo me imaginé, bueno, será un hijo, será una necesidad económica, como normalmente las peticiones suelen ser. Pero esta mujer me dijo: quiero que ores por mi vida espiritual. Estoy muerta, estoy seca. No tengo ni deseo de orar, no tengo. Y empezó a derramar sus lágrimas. Yo la miré y le dije: mujer, ¿sabes? Lo que hoy es motivo de tristeza, creo que es una buena señal. Afuera en el mundo hay gente que no siente el mínimo temor porque su relación con Dios está cayendo a pedazos. Hay gente que no le da lo mismo pasar días enteros sin comunicarse con Dios, sin congregarse, cosas como estas. Pero es mujer, el solo hecho de que a ti te duela no estar bien con Dios significa que el Espíritu Santo de Dios te está tocando. El solo hecho de que no estás conforme con esa situación significa que Dios quiere obrar en tu vida para transformar esta situación. Ella no me estaba pidiendo por su casa o sus hijos. Ella estaba hablando de su relación con Dios, su vida espiritual. ¿Cuántos de los que están aquí desean que Dios obre en sus vidas espirituales?
Tito 3:5 dice lo siguiente: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Escúcheme muy bien, el Espíritu Santo nos renueva para poder ser útiles para Dios. Venimos con tantas cosas que hay una realidad innegable. Cuando alguien se acerca a Dios, debe hacerse dos preguntas. Número uno, ¿cómo dejo de hacer lo malo? Y la pregunta número dos es, ¿cómo aprendo a hacer lo bueno? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Menos de que el Espíritu Santo de Dios entre a renovar nuestra vida, nosotros no podremos ser representantes de Cristo. Entonces, de manera inicial, ¿cómo puedo ser un embajador de Cristo? Clame por la presencia del Espíritu Santo en su vida. La primera vez que yo intenté ser un embajador de Cristo fue en una pequeña sala con alrededor de 30 jóvenes. Tenía menos de 12 años, creo que algunos 8 años creo que tenía. Y mi papá me dijo que tenía que predicar en esa noche. Cogí mi Biblia grande, porque pensaba que entre más la Biblia era más grande, más iba a ser el poder. Me coloqué una buena pinta como nunca, me coloqué la camisa de gala del colegio, en fin. Y cuando me paré frente a esos jóvenes, empezó a temblar mi pierna. Pero no era el Espíritu Santo, ni mucho menos. Eran los nervios que me invadían. A tal punto que cuando dije una cita, la dije mal. Haga cuenta que dije libro de Salmos capítulo 200, versículo 104. Cuando de repente las voces empiezan a fluir en ese lugar, pero no adorando a Dios, sino diciendo: oiga, está equivocado, esa no es la cita, oiga. Me empezó a temblar la otra pierna. Y sabe una cosa, yo salí corriendo de ese lugar y en oración yo lloraba y le decía: Señor, ¿para qué me haces quedar tan mal? ¿Para esto fue que me llamaste? Eso de ser un embajador tuyo, ¿para qué me hiciste quedar en vergüenza? Y yo insistía en echarle la culpa al Señor. Pero después de un poco tiempo el Señor habló a mi corazón y me dijo claramente: no intentes ser un embajador si no tienes el poder del Espíritu Santo, Andrés. No es tu forma elocuente de hablar, no es tu Biblia grande, no es tu camisa de gala del colegio lo que te hace un excelente embajador. Lo único que lo hace es la presencia de mi Espíritu Santo. Búscame en oración, búscame en ayuno, y entonces empezaré a obrar en tu vida. Antes de buscar capacidad y talento, busca la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? En primer lugar, dejar que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, ser creyentes en Jesús, como Juan 1:12. ¿Qué dice, por favor? Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad. Diga conmigo, potestad. ¿Sabe qué significa potestad? Significa poder. Les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Pablo dice: compórtense como es digno de vuestra vocación. Compórtense como hijos de Dios. Afuera en el mundo dice, cualquiera dice mentiras. Hay una mentirita. Y empezamos a tolerar pecados que creemos pequeños. Empezamos a comportarnos como el mundo se comporta. Empezamos a ver a las mujeres como los hombres del mundo las ven. Empezamos a actuar como las mujeres chismosas del mundo actúan. Empezamos a solucionar los problemas a las malas como el mundo las soluciona. Cuando empezamos a actuar a la medida que el mundo nos dicta, eso significa que no estamos actuando bajo la potestad de Dios. No estamos actuando bajo la vocación que nos ha sido dada por ser hijos de Dios, sino estamos actuando como gente del mundo. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Termino diciéndole: ¿cómo puedo ser un embajador de Cristo? Además de llenarme del Espíritu Santo, además de ser ungido con ese poder de Dios, hermano, empiece a tener acciones, hábitos, a tener actitudes que la gente empiece a ver a Cristo en usted. Le hago una pregunta: ¿Jesús era humilde? Lo que conoces del Evangelio, puedes decir: Jesús era humilde. ¿Qué esperamos nosotros? Jesús perdonó,
Jesús se interesó por gente que nadie se interesaba. Jesús sintió compasión por gente que no tenía que darles de comer, pero lo hizo porque tuvo compasión. Escúcheme bien, eso es el Evangelio. El Evangelio no es venir y cantar simplemente de palabras, honrar a Dios. Este pueblo de labios me honra. Lo que Él desea es que nuestro corazón sea para Él. Tu corazón es de Dios cuando empiezas a vivir de la manera en que Cristo vivió. ¿Cuántos glorifican al Señor? Aquí se acaba la excusa de, ay, es que yo soy así. No, yo soy seco. A mí nunca me dieron un abrazo. ¿Cómo le ocurre a mí que yo voy a buscar a otro? Escúcheme, corazón de piedra. Cristo ha venido para destruir esa carcasa de piedra y que tu corazón empiece a ser sensible, lleno de amor por los demás. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Terminaré con la conclusión de que la bendición de ser embajador de Cristo es la siguiente. Mateo 10:33. ¿Cómo te conviertes en un embajador de Cristo? Ya lo aclaramos. Empieza a tener las actitudes que Cristo tuvo. Empieza a tener las relaciones que Cristo estableció. ¿Sabes? He llegado a pensar de que Dios prefiere perder al pastor Andrés para ganar el amigo Andrés. Más allá de un ministerio, más allá de posiciones, más allá de lo que tú puedas hacer en esta iglesia por la obra de Dios, a Dios le interesa es tu alma. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Los pastores se acaban. Los ministerios se deterioran con el paso de los tiempos. Llegará el punto donde ya mi voz no me va a poder permitir predicar, donde ya no tendré la vitalidad que tengo hoy. Así que no valgo por lo que hago o por la obra, valgo por el solo hecho de que Dios me ama. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y correspondo a ese amor sirviéndole. La bendición de ser embajador de Cristo, Mateo 10:33. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Verso siguiente. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino traer espada. La Biblia es de doble filo. ¿Sí sabía? ¿La espada de qué? ¿Sabe qué significa que sea de doble filo? No que rápido, sino que puede ser de bendición o maldición. Muchos, queriendo ser representantes o embajadores de Cristo, se volvieron embajadores de Satanás, porque están predicando sus propios intereses, porque están haciéndole daño a la iglesia, porque se están aprovechando de su posición de evangelistas o de aparentes hombres de Dios para hacer maldad. Y esto traerá juicio sobre ellos. Los profetas, hay un texto en los profetas que dice: ustedes, Israel, enviaron profetas que yo no envié y le hicieron más daño a mi pueblo que bienestar. Mucho cuidado con lo que hagamos. El Evangelio de Cristo establece un fuerte impacto que trae juicio sobre el mundo, al mismo tiempo que trae salvación sobre el mundo. Cualquiera que oyere este mensaje y no creyere, ¿será qué? Condenado. Pero cualquiera que oye este mensaje y creyere, ¿será qué? Salvo. Ese es el doble filo de la palabra. Cuando Dios dice: he venido para traer espada, significa que no hay otra intención de Dios que darnos una oportunidad, pero al mismo tiempo, si la desechas, dice la escritura, entonces será el crujir de dientes. ¿Sabe qué significa el crujir de dientes? Es la expresión de que estoy molesto porque ya no tengo oportunidad. Estoy molesto porque no se dieron las cosas que yo quería. En el infierno hay dos tipos de personas condenadas: los que maldicen a Dios y crujen sus dientes porque, pudiendo obedecer a Dios, no lo hicieron y tuvieron oportunidades, y maldicen a Dios en el infierno. Estoy seguro que si se abriera la puerta del infierno para salir, preferirían y saldrían a hacer lo mismo, porque son enemigos de Dios por naturaleza. Pero hay otro tipo de condenados en el infierno, no solo los que crujen los dientes, sino aquellos que dicen: yo la tuve clara. Yo oí la sensible voz de Dios, y Dios no es injusto al haberme enviado a este lugar.
Él fue justo conmigo. Hoy le estoy predicando este evangelio tan serio como más de lo que podemos imaginar. Pero estoy seguro que si yo voy al infierno, no seré el tipo de condenado que cruje los dientes, sino seré uno que tuvo las cosas claras, que tuvo el evangelio claro tal como se lo estoy predicando. Es una gran responsabilidad ser embajadores de Cristo. No es algo para jugar, es algo para glorificar el nombre del Señor. Coloquémonos de pie, por favor. Vamos a estar orando y dándole gracias al Señor. Uno siente que es como un baldado de agua el mensaje. Mira al que está a su lado y dígale: sonría, Cristo le ama. Quiero, por favor, me acompañen en una oración. Padre celestial, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por este tiempo, por esta mañana dominical, esta escuela dominical preciosa, donde tu palabra no es casualidad, sino que tu palabra realmente tiene un propósito para mí. Dígale: en esta mañana yo quiero pedirte perdón, Señor. Hoy nos humillamos delante de ti en este día y rendimos nuestro arrepentimiento ante tu presencia, Señor, porque sabemos que hemos sido una iglesia o hemos sido creyentes negligentes a este llamado. Pero ahora entendemos que no solo es un título pegado en la pared o en la fachada de la iglesia que dice embajadores de Cristo, sino que realmente es una posición. Dígale: gracias por haberme llamado, por haberme dado esta vocación de ser un hijo tuyo, de ser un embajador tuyo. Dígale ahora solo: ayúdame, Señor. Dame fortaleza, que todo temor del enemigo que Él ha colocado en mi corazón para intimidarme, para alejarme de lo que tú quieres, Señor, en el nombre de Jesús sea destruido. Que no pueda tener temor para ir a predicar a mi familia. Que en mí, Señor, se despierte ese deseo de llevar el mensaje de la reconciliación. Dígale: Señor, utiliza mi vida para ser de testimonio. Dígale: utiliza mi predicación, mis palabras, mis acciones, para que mi familia te reconozca como un Salvador. Dígale: utiliza lo que soy para que mis amigos puedan conocer la imagen de Cristo. Utiliza lo que soy para que la iglesia sea edificada, Señor. Que podamos ser una iglesia que avanza, no que se detiene, no que se duerme, sino una iglesia que se proyecta al propósito de Dios. Dígale: en esta mañana sé que tu palabra ha sido profunda en mi corazón, Señor. Ayúdame a ser un hacedor de tu palabra. Ayúdame a poner en práctica todo lo que me has enseñado. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén.